Primero que nada, quiero agradecerles a todos aquellos que han estado muy al pendientes de los videos que últimamente he subido. El día de hoy vamos a traer un pequeño video relacionado con una leyenda muy conocida, sobre todo en el estado de Celaya, Guanajuato. Esta leyenda algunos la conocen y otros no, pero de igual manera acompáñenme para poder disfrutarla. Esta leyenda tiene por nombre La Niña de la Alameda. Es una leyenda que se toma como un hecho real. Sucedió en la ciudad de Celaya, Guanajuato, a los cuales, si ustedes les preguntan, confirmarán esta historia, ya que más de alguno afirma haber sido víctima de esta leyenda. En este caso nos vamos a enfocar en el personaje de nuestra leyenda, el señor Javier. Es un taxista de profesión, un hombre respetable entre la comunidad y arduamente trabajador. Él cuenta con aproximadamente 50 años de edad y además unos 30 años dedicándose al oficio del volante. Él, como muchos otros compañeros taxistas, día tras día salen a enfrentarse a las calles para poder ganarse el sustento de su familia, ese pan de cada día. Todos ellos se enfrentan a los gajes del oficio de este ambiente, ya conocidos como asaltos, algunos borrachos o gente que simplemente no quiere pagar, y algunas otras experiencias desagradables. Tanto hay malos usuarios como también hay muy buenos usuarios. Este servicio jamás se detiene. Y a pesar de todas las circunstancias que ha pasado el señor Javier, él asegura que jamás se había topado con una situación como la que vamos a tocar el día de hoy. Era un día como cualquier otro de julio, y a don Javier le había hablado su patrón, el dueño del taxi, a muy temprana hora de la mañana para confirmarle que se le había asignado el turno de la noche, turno que comenzaba aproximadamente a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Como ya es costumbre, don Javier aceptó gustosamente el turno asignado, y sobre todo aprovechó para pasar todo el día de compras con su esposa y su familia, y aprovechar para, por supuesto, descansar por la tarde para así poder comenzar con su jornada nocturna. Llegada la noche, el señor don Javier se incorporó a su trabajo, tomó el taxi, sintonizó la radio de su preferencia y se dio a la tarea de rondar la ciudad para buscar ese sustento anhelado. Él estuvo dando vueltas por la ciudad, de un lado hacia otro, de una esquina hacia otra, todo para buscar un pasaje. Y algo ya más tarde, en un lugar muy oscuro y con muy poca gente, fue cuando pasó aproximadamente una hora de que había empezado su turno. Él divisó a lo lejos, allá afuera del mercado Morelos, una niña de más o menos entre 8 y 10 años de edad. Él la describe de la siguiente manera: una niña pequeña, de tez blanca, delgada, pelo rubio rizado, algo hacia la altura de los hombros, y con un vestido blanco y muy bonito, como si la niña acabara de salir de una ceremonia religiosa de algún templo de la ciudad. La niña simplemente le hizo la parada a don Javier y este se detuvo enfrente de la niña para que abordara el vehículo. La niña se subió en el asiento trasero y le dijo a don Javier que la llevara a la Alameda, a los columpios y las resbaladillas que se encontraban ahí. Don Javier simplemente sonrió y le preguntó a la niña si ahí la estaban esperando sus papás. Él la observaba de reojo por el espejo retrovisor. La niña simplemente no le contestó. Parecía como si no le hubiera escuchado. A esto don Javier no le dio importancia, ya que es algo común entre los niños que sean algo tímidos, y siguió el destino indicado. Cuando llegaron a la Alameda, enfrente del área de los juegos, don Javier detuvo el taxi. Peinando el área con la mirada, vio aquel lugar completamente solo, y le dijo a la niña: «Listo, nena, ¿dónde están tus papás? Son 25 pesos». Nuevamente la niña no le respondió. Solo se observaba que tenía un gran interés en los juegos. Don Javier volvió a indicar a la niña que ya habían llegado al lugar y que tenía que bajarse para pagarle, pero la niña solo mantenía su interés por los juegos. El lugar estaba completamente solo. Él comenzó a ponerse de mal humor y abrió la puerta derecha de la parte trasera del taxi donde se encontraba la niña. Le pidió varias veces que se bajara, pero la niña simplemente no respondía. Mantenía solamente su interés en los juegos. Don Javier la tomó del brazo y la bajó del taxi rápidamente. Él, al establecer contacto físico con la niña, notó algo muy extraño. Notó que el cuerpo de la misma era extremadamente delgado, tieso, y asimismo, don Javier sintió un gran escalofrío por todo su cuerpo. Él comenta que comenzó a sentir un miedo como nunca antes lo había sentido, como si no pudiera moverse, y estaba temblando. Ese frío repentino e intenso que se siente por algunas noches, en ese momento se incrementó
y con la soledad del lugar, que ni un alma corría por ahí, él sentía que no era común en esa época, y como pudo se subió al taxi, lo arrancó con un fuerte rechinido de las llantas traseras y se fue sin rumbo fijo de lo más lejos posible del lugar, mientras la niña, que él observaba por el retrovisor, seguía parada en la calle de Riva Palacio, con la mirada fija a los juegos. Los observaba ella con mucha atención y sin importar otra cosa solamente los podía mirar y caminó hacia subirse a ellos. Por lo tanto, don Javier logró tranquilizarse metros más adelante y se dirigió a su casa para platicarle a su esposa lo que le había sucedido, a lo que ella simplemente le respondió que se tranquilizara. Se sentaron y entonces don Javier empezó a explicarle todo lo que había sucedido. Ella le comentaba que probablemente fueron interpretaciones malas suyas y que solo se trataba de un usuario encajoso que no traía dinero para pagar y simplemente que lo olvidara, que se fuera a dormir a descansar para que otro día platicaran con más calma. Gente, aquí hacemos una pequeña pausa solo para comentarles. Si les están gustando este tipo de videos, háganmelo saber en los comentarios. Si tienen alguna sugerencia o algún tema que les gustaría que tratara en algún video, lo leeré en los comentarios y haremos todo lo posible por tratar de subir esa historia que les fascina. Ahora sí, regresamos a la historia. Al día siguiente, don Javier se levantó muy temprano. No quiso despertar a su esposa y se fue a la base más tranquilo del día anterior. Al llegar con sus compañeros de trabajo, les platicó ya más relajado todo lo que había sucedido la noche anterior. Un poco molesto porque no había logrado juntar el dinero que tenía que entregar como cuenta del taxi, sobre todo a causa de sus miedos y sugestiones, cuando un señor, ya de avanzada edad, algo así aproximadamente 70 años, interpretó la charla de su compañero y comenzó a platicar sobre esta leyenda, la leyenda de la niña de la Alameda, una leyenda no muy vieja acerca de su aparición, y comenzó a contarle a don Javier que hace no más de 10 años una niña fue atropellada cerca de esa avenida. Ella observaba atentamente cómo jugaban los demás niños en los columpios de la Alameda, que casualmente fue un taxista el culpable del accidente. Y desde entonces, todas las noches, justo a las 12 de la noche, ronda las calles del centro de la ciudad una niña perdida, haciendo uso de los servicios de los taxistas para que la lleven a jugar a aquellos columpios de la Alameda. Esta leyenda es bastante interesante como aterradora. Solo piensen, ¿qué harían ustedes si se encontraran con una niña delgada, pálida, con un vestido blanco, alrededor de las 11 o 12 de la noche, sola, sin ninguna palabra que decir y completamente perdida? Más allá de querer ayudarla, simplemente sería algo que a cualquiera le helaría la sangre. ¿O ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si les gustó este tipo de videos y este nuevo formato, les agradecería su corazoncito, que se suscriban, que le den follow. Por lo pronto me despido. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente video. Esperemos que sea un cuento para disfrutar a oscuras.